Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al lunes 1 de septiembre del 2025. Ya huele a diciembre, mis hermanos, ya huele a diciembre. Bueno, hoy nos acompañan en la sala los hermanitos del grupo de oración de Mirandela en el norte. Bienvenida, Olguita, bienvenidos todos los demás. Bienvenidos los hermanitos que nos acompañan en la sala. Siempre digo que es muy importante la participación de todos, la asistencia de todos. Sus pequeños apuntes, sus pequeños aportes nos ayudan a discernir, a entender lo que la palabra de Dios nos quiere decir para cada día y para cada semana. Así es que muchas gracias por su asistencia. Pedirles a todos nuestros oyentes, darles gracias porque nos dan la oportunidad de entrar en sus hogares, en sus comunidades, en sus parroquias. Invitarlos para que nos regalen un like, para que nos regalen un comentario, para que nos regalen el hecho de compartir los videos eh, a todas las personas que más puedan. Comparta a todas las personas que usted crea que le pueda servir nuestro video. Muchísimas gracias por esa labor y por ese servicio. Nosotros aquí hacemos este trabajo y ustedes hacen el trabajo de compartirlo a los demás. Dios les bendiga de verdad, muchísimas gracias. A los que nos quieran y puedan colaborar económicamente, Dios les bendiga a través del NECI que colocamos al final de la emisión. 301-551-2161, a nombre de Milena Bermúdez. Así es que Dios les bendiga, muchísimas gracias. Olguita, vamos a comenzar con oración para que el Señor nos dé la gracia de entender su palabra. Muy buenos días, Norma, muy buenos días a todos mis hermanitos de comunidad que están en sala, a todos aquellos que a lo largo del día y a lo largo del espacio de tiempo que el Señor permita, nos saludemos y nos encontremos. Nos ponemos entonces en la presencia de Papito Dios para que sea Él el que con su amor, con su misericordia, conduzca este encuentro diario al que nos llama a compartir este alimento que es su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, hoy te damos como siempre infinitas gracias, amado Rey, por este momento, por estos espacios de tiempo, Señor, que tú aparejas, Señor, para tus hijitos, para todos y cada uno de nosotros. Señor, por inquietar nuestros corazones, Señor, para estar reunidos en comunidad, en familia, en esta familia fraterna, mi amado Rey, para escuchar tu palabra, Señor, para escuchar ese mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros, que es esa luz, ese faro que nos ilumina nuestro caminar, mi amado Rey. Gracias, Señor, por nuestra comunidad, por nuestra Iglesia Católica, por este país Colombia en el que vivimos, Señor, por esta creación, Señor, maravillosa que tú has regalado, Señor, para que nuestro disfrute, para que sea para nuestro bien, Señor amado, por todos los regalos infinitos que tú nos das, Señor, y que casi no percibimos, mi amado Rey. Hoy todo lo entregamos a ti, Señor, nos colocamos en tus manos, te pedimos, amado Señor, que nos regales esos oídos de discípulos, esos oídos atentos, ese corazón también de carne sintiente como el tuyo, para poder hacer de esta palabra esa vida que tú quieres que hagamos, mi amado Rey. Regálanos tu Espíritu Santo para que podamos comprenderla como es tu voluntad. Amén. Nos disponemos entonces a escuchar las lecturas que el Señor tiene para este día, lunes 1 de septiembre. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, no queremos que ignoren la suerte de los difuntos para que no se aflijan, como los que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual modo, Dios llevará con él, por medio de Jesús, a los que han muerto. Esto es lo que decimos, apoyados en la palabra del Señor. Nosotros
los que quedemos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que hayan muerto, pues el mismo Señor, a la voz del arcángel y al son de la trompeta divina, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que vivimos, los que quedemos, seremos llevados con ellos entre las nubes al encuentro del Señor por los aires. Y así estaremos siempre con el Señor. Consuélense, pues, mutuamente con estas palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor llega a regir la tierra. El Señor llega a regir la tierra. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. El Señor llega a regir la tierra. Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Pues los dioses de los gentiles no son nada, mientras que el Señor ha hecho el cielo. El Señor llega a regir la tierra. Alégrese el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena. Vitoreen los campos y cuanto hay en ellos. Aclamen los árboles del bosque. El Señor llega a regir la tierra. Delante del Señor que ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. El Señor llega a regir la tierra. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. El rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es el hijo de José? Pero Jesús les dijo: sin duda me diréis aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: en verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo,
Ninguno de ellos fue curado, sino Naamán y el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo con intención de despeñar. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos regalamos un espacio de tiempo de reflexión en el silencio para que sea el Espíritu Santo fluyendo sobre todos y cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo, ven con tu fuego, con tu poder, ven con tu luz y tu consuelo. Hoy abrimos nuestro corazón para recibir tu palabra y tu presencia viva. Para que seas tú, Señor, el que inspiraste a los profetas, el que le des esa fuerza a los apóstoles para que vengas a fortalecer nuestra fe, nuestra esperanza en nuestro futuro. Bueno, mis hermanitos, a medida que, como siempre, el Señor a través de su palabra va inquietando nuestros corazones, ese mensajito, esa palabra que los ha tocado, la podemos compartir. Podemos abrir nuestro micrófono, levantar la manito y pedir la palabra. Adelante. Olguita, muy buenos días y muy buenos días para todos, hermanitos. Dios les bendiga. Amén. Muy buenos días, Ruxita. Gracias, amor. La palabra de hoy, el Señor ayer nos hablaba de los primeros puestos, de la humildad, y hoy también nos habla de humildad, de sencillez, de poder nosotros tener esa convicción, esa fe, la esperanza y el amor en todo lo que nosotros en la misión. Y hoy me llama mucho la atención cómo el Señor nos dice, se llena del Espíritu Santo, es la fuerza. Yo digo que es la fuerza transformadora del Espíritu Santo cuando vivimos a Cristo resucitado nosotros, cada uno de nosotros, yo, para poder nosotros cumplir esa misión como lo hizo el Señor. O sea, no hay formas de cumplir la misión, el propósito de nuestras vidas sin la ayuda y sin la acción del Espíritu Santo. Podemos creer, podemos vivir una religiosidad, podemos vivir una vida nosotros religiosa como queramos, como lo hacían los fariseos, los de este tiempo, los de ese tiempo y nosotros también en este tiempo, ¿no? Pero de verdad que hoy yo veo que la misión, que es el objetivo hoy, que es el llevar la buena noticia que el Señor nos está diciendo hoy, como lo hizo Él, es la única forma de que el Espíritu Santo nos fortalezca, nos quite los miedos para poder nosotros vivir ese y tener esa acción, porque es que la palabra del Señor no es solamente vivirla, sino la acción que es ir y llevar la palabra del Señor a todo el mundo.
con testimonio de vida, nosotros, y sabemos que solamente la acción transformadora puede liberarnos ¿de qué? Del miedo, puede liberarnos de todo lo que viene, que se nos viene encima, y entonces nosotros podemos pensar que son los de adentro, los de dentro de nuestra casa, que son aquellos que son los que nos ataquen, lo que sea, pero si es con la acción del Espíritu Santo, nosotros podemos llevar esa misión, es no desviarnos del camino, es que, por ejemplo, la rabia de estos fariseos, y así puede ser la rabia de muchos en el mundo, que no nosotros, con esa fuerza del Espíritu Santo, no consigue, es la única forma de no poder nosotros desviarnos del propósito. El amor, como lo decía también la semana pasada María Nancy, para el servicio, o sea, tengo que amar y tomar, pero sobre todo tomar la determinación, superando todos los obstáculos, porque es que no hay formas de llevar, de cumplir ese propósito y de llevar la palabra del Señor siempre y cuando yo no tenga esa disposición, la determinación, la fidelidad, no solo con la iglesia, no solo con la comunidad, sino conmigo misma, porque eso es lo que yo dije sí, y pues él es que la gracia del Espíritu Santo de hoy nos llene de esperanza, como lo dice la primera lectura, porque si Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos con él. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, nuestra esperanza, no esperaríamos esa vida futura, no esperaríamos en medio de todo lo que nosotros vivimos en este transcurso de nuestra vida, vivir con esa esperanza de estar siempre junto al Señor. Entonces, que pienso que aquí es la acción del Espíritu Santo transformadora en nuestras vidas, que puede hacer que nosotros tomemos no solamente la decisión, sino que tomamos la determinación de superar todos los obstáculos que se nos vengan encima y poder cumplir esa misión y ese propósito que Dios tiene para mí y para cada uno de nosotros. Amén. Amén, Lucita. Así es. La determinación y esa fe que con la ayuda del Espíritu Santo, a pesar de todo, lo podemos lograr. Celi, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Olguita, y buenos días, comunidad. Bueno, hoy la palabra del Señor, ¿a qué me invita? En la primera lectura encuentro cómo San Pablo hace referencia como a la vida eterna, porque le está diciendo aquí al pueblo de Tesalónica que no se aflijan, porque muchos, supongo yo, estaban como seguramente desesperanzados, que llegaba la muerte hasta ahí y nada más. Pero aquí San Pablo los anima y les está diciendo que miremos esa esperanza, que no nos quedemos en ese camino, porque si Jesús murió y resucitó, de igual manera, nosotros también lo haremos en nombre del Señor. Esa invitación que San Pablo hace como para motivar al pueblo, para que no decaiga como en esa fe, como en esa confianza, nos hace como digamos, como una especie de análisis, ¿cómo será esa segunda venida del Señor? Aquí, en este párrafo del Señor, donde está diciendo cómo es que va a venir, cómo es que el arcángel nos va a anunciar, cómo es que el Señor va a descender y de qué manera entonces nosotros también vamos a resucitar. Aquí nos pone ese ejemplo en el sentido de que primero resucitaremos nosotros, vamos, como se dice, vamos primero hacia el Señor y se levantarán luego aquellos que murieron, aquellos que ya habían trascendido. Esa invitación que nos hace hoy el Señor es comparada también con lo que nos está diciendo el Evangelio de San Lucas. Aquí, ¿por qué el pueblo se siente como tan herido cuando el Señor va directamente a su pueblo donde él nació, va a Nazaret? Y maravilloso cuando él está leyendo esa palabra donde dice que se está cumpliendo en ese día lo que acaban de escuchar. ¿Por qué hay tantos oídos sordos? ¿Por qué hay tanta testarudez en la mente humana? Muchas veces nos pasa a nosotros
porque no sabemos oír. Pero el Señor aquí a través de sus palabras está enseñándonos. Hoy se cumple esa palabra. ¿Qué se cumple? Se cumple que ha venido el Señor, el Espíritu del Señor, ha venido a proclamar esa libertad, a devolver la vista, a sanar enfermos, a curar aquellas almas, aquellos corazones heridos, aquellos que han sido dormitados por el pecado. Hoy nos invita la palabra. No nos quedemos ahí. Busquemos siempre avanzar en ese testimonio que el Señor nos da. Aprendamos a confiar, porque muchas veces tenemos esa confianza vana en nuestra mente, pero nunca la practicamos. Depositemos en el Señor eso que nosotros queremos entregarle a Él cuando verdaderamente actuamos con bondad, con amor, con misericordia. Hagamos que nuestros días sean días de entrega, días de voluntad, de comprensión. El mundo está muy lleno de tanta maldad, de tantas circunstancias que hieren el alma de muchas personas. Pidámosle al Señor que aprendamos a aceptar la voluntad de Él conforme el Señor nos invita cada día en su palabra. Amén. Gracias, Olguita. Amén, Celia, muchísimas gracias. María Nancy, muy buenos días, bienvenida. Hola, muy buenos días, gracias. Bueno, ayer recordando las lecturas de ayer domingo, de manera general, esas lecturas me invitaban a humildad, a la humillación, en el buen sentido de la palabra, ¿sí? La profundidad de las palabras del Señor nos hay agachar la cabeza, ponernos como de bolseo, la bolsa de bolseo a que todo el mundo nos golpee y nosotros no digamos nada, en el buen sentido de la palabra, esa humillación humana, o sea, no caminar con el mundo, muchas veces tener que decir no y ser rechazado, dejarlo pasar en algunas ocasiones, no todo lo podemos generalizar ni polarizar, a ser el último, no aspirar a los mejores puestos ni ser el primero, a ser el último y estar con el más vulnerable, hacerme uno con ellos, pero no para volverme débil, sino para que las fuerzas unidas siempre, siempre y en el nombre del Señor fortalecen y salen adelante y siempre el bien triunfa, tarde que temprano el bien triunfa. Y eso le pasaba a estas personas que estaban hoy aquí, ven el bien que está haciendo Jesús, ven sus palabras tan llenas de sabiduría y de verdad, ven incluso si lo comparan con con la palabra de Dios, porque ellos eran tan pegados a la letra, eran tan letrados, decía la verdad, era una persona ilustrada, pero todo eso que yo acabo de decir que nos decía el domingo era humildad, era sencillez, era sabiduría, era ese anhelo y ese impulso, esa pasión por amar la voluntad de Dios más que la de los hombres. Tanto que fue tan, al principio como que se admiraron, pero después se dejaron llevar por sus humanidades, por sus criterios, por sus intereses personales, por sus egoísmos, por sus prejuicios, y obviaron eso y estigmatizan. Y el Señor no le interesa eso, le interesa es cumplir su misión con amor, cumplir su misión con diligencia, con misericordia, con proactividad. Eso es lo que le interesa. Cumplir su misión, Él no vive de los aplausos o los aceptación o no aceptación del mundo. Escuché una frase que decía, si vives pretendiendo que el mundo te valíe, te acepte, si vives pretendiendo agradar a todo el mundo te destrozará, te derribará. Me llamó la atención porque la escuché de una persona
del mundo, ¿sí? Como por decir algo entre comillas, sin ser despectiva, pero es lo que estamos diciendo aquí, o sea, el verdadero sentido es el mensaje, Dios, el verdadero sentido es no buscar la aceptación del pueblo, sino la de Dios, con amor, con sencillez, no sentir, no ser altivos, que eso era lo que estaban haciendo. Y mire cómo pretenden valerse, cómo pretenden disponer de la vida de otro. Aquí, y eso era en esa época, pero en esta época no es muy diferente. Algunos se creen con derecho a disponer de la vida del otro que simplemente piensa diferente a mí, que en algunas cosas y sabiduría y actos tal vez me supera. Hay algunos que permiten que nosotros hasta los alcancemos, pero que nos superen, ay por Dios. Hay algunos en los que solo sale el narcisismo y están ahí, desafortunadamente están ahí, creen que tienen el sartén por el mango. Y no es así, ¿por qué? El cielo y la tierra pueden pasar, pero las palabras de Dios nunca, nunca, nunca pasarán, porque nuestro caminar, cuando lo decidimos de corazón, más que decirlo con palabras, está en el Señor por amor a Él, por amor a los hombres, por amor a la salvación de las almas, y nuestra esperanza está puesta en Él, no solo en este mundo, sino más allá, como nos lo dice la primera lectura, más allá, la esperanza de la resurrección y de la vida eterna con Él. El Señor habla San Pablo habla del arrebatamiento. Y yo pensaba, el Señor de cierta manera, aquí ya nos arrebató del mundo. No somos perfectos, eso sí, caemos, seguimos a veces siéndole infieles al mensaje y al Señor, pero de cierta manera ya nuestro corazón está bien tocadito. Falta dejar que el Señor nos moldee más a nosotros mismos y hacer eso que no lo dice el Señor y que lo dijo Ruquita ahorita. No basta con tener esa relación, convivirlo, entenderlo, sino hay que llevarlo. Hay que ir al mundo entero a que otros también vivan esa relación con el Señor. Muchas gracias. Amén. María Nancy, así es. Muy buenos días, Amparito. Bienvenido. Buenos días. Buenos días, bienvenida, sí, señora. Adelante. Muy buenos días para todos. Dios los bendiga. Bueno, pues a través de Tesalonicenses, siento que es como un llamado, como una invitación a que no vivamos en la aflicción, que nos consolemos los unos a los otros, que nos preocupemos los unos a los otros. Y Nancita lo decía ahorita, que nos preocupemos también, pues, en el arrebatamiento, que estemos preparados. Ese llamado es a estar unidos en la fe, en la esperanza, en la venida de Él, para que nosotros, dice que resucitarán los muertos. Entonces también, pues, estemos, pues, como orando por ellos, estemos preocupados también en ese sentido. También es una invitación a la adoración y la obediencia, que seamos obedientes, que no dejemos que nuestro corazón se endurezca por tanta cosa que hay. Muchas personas dicen, no, pero pues, ¿a qué lo hizo? Yo también, y empieza a endurecer el corazón. No, nosotros pidámosle la gracia al Espíritu Santo para que nuestro corazón sea dócil, para que podamos ser obedientes y estar de la mano del Señor. También Él nos invita, este año es un año de jubileo, es un año de esperanza, es un año de gozo, de alegría. Decía que anteriormente en el Antiguo Testamento era ojo por ojo y diente por diente. El Señor vino a cambiar todo esto. Él viene a hablarnos de la gracia, del amor, del perdón. Viene a que a través del Espíritu Santo nos regala la gracia para nosotros poder salir a misionar, como lo decían anteriormente.
así como Él sanó a tantos, cada uno de nosotros dejémonos sanar por Él, para que nosotros podamos recibir esa gracia del Espíritu Santo y poder hacer el propósito que el Señor tiene con cada uno de nosotros, de poder hacer, servirle al Señor, ser ese instrumento de bendición y poder sanar, ayudar a otros a liberar. Pero para eso lo tenemos primero que el encuentro, segundo, estar unidos y tercero, no soltarnos. La verdad, nosotros, esa meta que el Señor ha puesto en nosotros de caminar de sus manos para no perder lo que Él hizo en la cruz, que no haya sido en balde, sino que de verdad la coloquemos en práctica, la llevemos a los demás y podamos caminar con ellos y nosotros juntos de la mano para poder llegar a obtener esa salvación. Amén, Olguita, muchas gracias. Amén, Amparito, Dios le bendiga. Bueno, no veo más manitas levantadas. Siguiendo con este y lo que vienen mis hermanitas hoy, como siempre, el Señor en su palabra es eh, maravilloso, bondadoso en todo lo que Él nos trae. Y si la semana pasada el Señor venía con sus ayes en esa exhortación de recordarnos lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer, esta semana es una semana en la que nos invita a vivir eh, en la esperanza, teniendo de presente que debemos reconocerlo a Él como ese centro de nuestra vida y nos debemos de comprometer, como ya muchas de mis hermanitas lo han dicho, en esa construcción de ese reino de justicia y de paz. Pero no de palabra, sino de verdad con hechos, haciendo lo que cada uno de nosotros debe hacer desde lo que le corresponde como madre, como padre, como hijo, como esposo o esposa, en el lugar donde el Señor lo coloque. Es hacer lo que se debe hacer de verdad con calidad, dando esa milla de más. En Tesalonicenses, hoy San Pablo nos trae ese mensaje de esperanza en la resurrección. Nos invita a no estar afligidos por aquellos que se nos adelantan, porque nos dice, si el Dios de la vida, si el Dios de dioses, el Señor de señores, fue capaz de resucitar a su Hijo, fue capaz de permitir que Él se entregara por todos nosotros, pasara por la muerte, venciera la muerte y lo resucitara, ¿qué más no podrá hacer con cada uno de nosotros? Estamos con esa esperanza de la resurrección todos. Entonces no debemos afligirnos por aquellos que se van adelante. Y habla también de ese arrebatamiento, de esa venida, de esa segunda venida en la que todos los creyentes esperamos. Y es que Él, cuando llegue, ya vendrán cosas bonitas para cada uno de nosotros. Vendrá a regir con justicia, como lo dice en el Salmo. Vendrá a regir con autoridad sobre la tierra. A pesar de todo lo que vemos en este mundo, a pesar de toda la situación en la que estamos viviendo, no solo en nuestro país, no solo sino en el mundo entero. Y como decía María Nancy, la palabra del Señor se cumple. En su palabra dice que vendrán los tiempos en que en las familias se enfrentarán unos a otros, los padres contra los hijos contra los padres. Creo que estamos viviendo esta situación en la que la violencia, en que el mundo, en que el mal está tratando de entronizarse en los corazones de cada uno de los seres humanos y en los corazones de esas familias que son el centro de esa creación divina. Hoy el Señor nos viene hablando de esa palabra de esperanza, a que no debemos de temer, porque es a Él al que debemos tener como presente. Me llama mucho la atención en el Santo Evangelio que dice que Él con su testimonio, Él llega a esa sinagoga donde lo conocían, donde estaba, donde había crecido, donde era costumbre los sábados proclamar la palabra y se pone en pie y Él hace. Él con su testimonio nos invita a hacer. Y habla de esa palabra de Isaías en la que se proclama que es Él el ungido, que es Él el enviado. ¿A qué es el enviado?
a evangelizar a los pobres, a proclamar a todos aquellos que están oprimidos, aquellos que están esclavizados. ¿De qué estamos esclavizados? ¿De qué estamos oprimidos? No solamente el Señor hablaba en ese tiempo, sino nos lo habla a todos y cada uno de nosotros hoy. Estamos oprimidos por la angustia, por la desesperación, oprimidos en este mal de deseo de poder, de deseo de ser unos más que los otros, del orgullo, de la vanidad, de la fama, de todo lo que este mundo nos ofrece. Vanidad de vanidades, como lo dice en Proverbios de sabiduría, de todo aquello que, que no nos deja nada, que nos deja vacíos. Y yo sentía hoy que nuestra juventud, que nuestros jóvenes, que nuestros niños están viviendo cada vez más toda esta situación de desesperanza, de desasosiego, de soledad, porque desafortunadamente las leyes, todo lo que ahora promulgan en nuestros países, ha sacado a Dios del centro de las familias, ha sacado a Dios de nuestras leyes, ha sacado a Dios de todo aquello en lo que nosotros lo colocábamos como centro. Hoy es tarea nuestra hacer como el Señor, proclamar, venir a cumplir con esa misión, venir a hacer ese servicio de devolver a aquellos la vista, que con todo lo que el Señor nos ha ido formando y nos ha ayudado a ver, a escuchar, a entender, también ayudemos a otros a abrir esos oídos y esos ojitos espirituales, a entender la verdad y la palabra que el Señor nos viene a traer para liberarnos desde dentro, desde nuestros corazones y poder entender y poder vivir en este mundo en el que estamos viviendo. Dice que el Señor Jesús se abrió paso entre ellos y siguió, a pesar de que lo querían sacar, y es como nos está pasando, lo queremos sacar de nuestras vidas, lo queremos sacar de todos los, no queremos a Dios, porque no queremos un Dios que nos rige, que nos diga la verdad, no queremos este Dios que nos dice que debemos vivir siempre cumpliendo ciertas normas, ciertas leyes que nos permiten vivir en justicia, en armonía, sino queremos vivir en querer hacer nuestra voluntad como seres humanos. Y es por eso que estamos viviendo lo que estamos viviendo en todos los estamentos de nuestra sociedad. Que seamos como Jesús, abriéndonos paso, haciendo lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer a donde Él nos coloque, teniendo presente que esa esperanza en Él vence el miedo. Así como Pablo nos lo recuerda, que no estamos solos, que no estamos abandonados, que en medio de todas las pruebas, de las enfermedades, de las pérdidas que tenemos la certeza en ese Cristo resucitado que camina entre nosotros, que Él es nuestra luz, que así como entró en la sinagoga de Nazaret, Él sigue proclamando, Él es ese Dios vivo, Él sigue proclamando esa liberación para todos aquellos que estamos sumidos en la tristeza, en la violencia, en la angustia, o que nos sentimos tan alejados de Él, tan pecadores que no nos sentimos dignos de volver a Él. Él nos invita hoy a esa conversión personal, a dejarlo, que Él reine en cada uno de nosotros y que Él cambie y transforme nuestras vidas, a dejar que esa apatía, esa indiferencia que está apoderándose de cada uno de nosotros, de nuestras familias, esa, digamos, desaparecida a través de esa luz del Espíritu Santo, que es la que debe reinar en cada familia. Que en nuestros hogares volvamos a hablar de la esperanza, volvamos a tomar esas costumbres de orar juntos, de al menos bendecir los alimentos, de perdonarnos las ofensas, porque estas familias, tantas familias que vivimos divididas, que vivimos en hablarnos, cuántos no se hablan los padres con los hijos, cuántos por una palabra maldicha, por un momento de rabia, de soberbia, se alejan y se apartan. Y con esto le estamos dando gusto al maligno que quiere dividir esta familia que es la creación máxima del Señor. Hoy se nos invita a apoyarnos mutuamente, a hacer consuelo los unos de los otros y fortaleza espiritual también. Hoy se nos invita a nosotros a tener en nuestras familias, que seamos esos hogares donde de verdad se viva el respeto y el amor por el otro.
porque la máxima, como lo decía San Agustín, es amar, amar sin medida, amar entendiendo al otro. Hoy ese mensaje para Colombia, para este país que amamos tanto, y yo doy gracias y siempre me escucharán decir, porque amo mi país con todo el corazón y me duele la situación que estamos viviendo de violencia, de corrupción, de división. Hoy Jesús, hoy Cristo nos llama a ser esos portadores de paz, de justicia, de no ser incendiarios con nuestras palabras, de poner en nuestras palabras y en nuestros hechos ese granito de arena para que realmente sea esa paz la que llevemos a donde quiera que vayamos. A tener ese compromiso como ciudadanos, que no es solo orar, sino trabajar con honestidad, cuidando todo lo que el Señor nos ha regalado, esta creación maravillosa, esa vida que debemos respetar desde el mismo vientre, y a participar en lo que podamos, en lo del Señor nos lleve, de esa construcción, de ese pedacito de sociedad que el Señor nos ha colocado, que es en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. Pero sobre todo nos invita también a estar proclamando ese mensaje de paz, de reconciliación, que se dé a través del diálogo, que a pesar de los dolores, de las rabias, ante la injusticia, de lo que nos duela, nosotros seamos capaces, con la gracia del Espíritu Santo, de llevar ese mensaje de paz y pasar como el Señor Jesús se abrió paso entre todos, con esa ecuanimidad, con ese amor, sin el temor, pero con la esperanza y la fe puesta en Él que todo lo puede. Y creyendo en lo que nos dice en el Salmo, que el Señor viene a gobernar la tierra con justicia y a dar libertad a su pueblo. En este salmo en el que se nos invita a cantar con esos cánticos nuevos, a reconocer la grandeza del Señor, a entender que es Él el que de verdad vendrá con justicia y que no debemos temer, sino a esperar esa venida que se hace realidad a través de ese granito de arena que cada uno de nosotros colocamos para que todo esto sea posible. Amén. Si no hay más manitos levantadas, si ninguno de mis hermanitos quiere participar, entonces le damos el paso a Norma nuevamente. Gracias, Olvita. Muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Amén. Sí, creo que estamos de acuerdo en que la liturgia de esta semana nos va a hablar sobre la esperanza. Y yo comenzaría diciendo, todo pasa, todo pasa. Creo que el gran problema del mundo de hoy radica en que nos hemos quedado girando en torno al presente o al pasado, aún todavía peor. Hay algunos que se quedaron dependiendo del pasado, ¿no? Yo lo pobre que fui, lo que me tocó sufrir, lo que me tocó padecer y bueno. Entonces, hay una sociedad pues herida, una sociedad lastimada, una sociedad cicatrizada. Otros se han quedado en el presente, ¿no? Yo no tengo nada, yo no soy nadie, como no pude estudiar, por eso soy pobre, no tengo nada. Y esa es otra manera, pues, también de que la gente se queda en el presente. ¿Mm? Se queda en el presente. Y creo que la palabra de Dios desde ayer domingo nos comienza a hablar de la eternidad, de la esperanza a la que estamos siendo llamados, esa esperanza que debemos tener arraigada en el corazón, esa esperanza que no podemos olvidar. Dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Sin embargo, yo creo que ya muchos perdieron la esperanza. Por eso, porque no entienden que todo esto pasa, todo pasará. Cielo y tierra pasará. ¿Se acuerdan la canción? Y la palabra de Dios lo dice. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Las promesas de Dios son eternas. La palabra de Dios es eterna. Dios es eterno. Jesús es eterno. Por lo tanto, Dios quiere que pongamos nuestra mirada en esa eternidad. Eso no quiere decir que no exista el presente, que no estemos sufriendo, que no padezcamos, que no necesitemos. Claro que sí.
El presente es una realidad, pero también el presente es un concepto. ¿Por qué? Porque ¿hasta cuándo vamos a estar así? Muy pronto esto terminará. El dolor de Venezuela, por ejemplo, 26 años de sufrimiento. ¿Cuándo pensaban ellos que eso iba a terminar? Y Dios ha allanado caminos y ha permitido que sucedan cosas para que, esa horrible noche pase. Lo mismo va a pasar con Colombia. Lo mismo pasó con Argentina. Y así podemos seguir enumerando una cantidad de países o situaciones. Y lo mismo en la vida personal, en la vida individual. ¿Cuántos hermanitos conocemos que de pronto estuvieron muy enfermos, y el Señor les ha concedido levantarse de esa enfermedad? O aún otros, el Señor les regaló la sanación total y se los llevó a gozar con Él en el cielo. Todo pasa, todo pasa. Pidámosle a Papá Dios que nos dé la gracia de salir de ese círculo vicioso, llamémoslo, de quedarnos en el presente y quedarnos sobre todo sufriendo por el presente. Sobre todo es sufriendo por el presente. Si nos ponemos a mirar y a conocer la palabra de Dios, la Biblia, nos damos cuenta de que nadie que haya invocado al Señor se ha visto decepcionado. Nadie, eso lo dice Eclesiástico capítulo 2. Todos los que invocaron al Señor, a ellos el Señor les respondió. ¿Y qué significa esa respuesta? Pues que más adelante hay una solución. Que más adelante hay una solución. ¿Cuándo? ¿Cómo? No sabemos. No tenemos todo milimétricamente calculado, pero sabemos que hay un Dios todopoderoso. Sabemos que hay un Dios que todo lo puede. Sabemos que hay un Dios que nos ama. Sabemos que hay un Dios que es fiel. Nos pueden quitar absolutamente todo. Nos pueden quitar todo. Nos pueden quitar la paz. Nos pueden quitar una casa. Nos pueden quitar la ropa. Nos pueden quitar riquezas materiales. Nos pueden quitar la libertad. Nos pueden quitar el derecho de hablar. Nos pueden quitar el derecho de reunirnos. Nos pueden quitar muchos derechos. Nos los pueden quitar todos. Nos pueden quitar hasta la vida. Y nosotros sabemos que más allá de la vida o más allá de la muerte está Dios. Y está Dios esperándonos. Y eso es lo que nos debe de mantener, por un lado, tranquilos, con paz, con fortaleza, con seguridad, con certeza. Tomemos entonces dentro de este contexto las lecturas. Bueno, la lectura del ayer domingo ya nos hablaban de la humildad, pero nos hablaban de la humildad para alcanzar la vida eterna. O sea, no podemos dejar solamente el tema de la humildad como sean humildes y punto. Eso sería una manipulación del evangelio. Perdón, una burda manipulación del evangelio. O sea, usted sea humilde, usted sea calladito, usted obedezca, usted haga caso, usted baje el moño, ya, punto, no más. No, espere. Si yo llegara a hacer eso, lo hago porque tengo en mente mi salvación, la vida eterna, mi salvación y ojalá la salvación de los míos. Entonces, no es la cosa por la cosa, pues. No es hacer las cosas por hacerlas. No. Que si el Señor me pide que sea humilde, que si el Señor me invita a la humildad desde ayer domingo, es porque Él tiene algo mejor preparado para nosotros. Él tiene algo mucho mejor para nosotros, para el pueblo de Dios. Entonces, retomemos. En aquel tiempo Jesús fue en Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados. Se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido.
me ha enviado a evangelizar. Y aquí comienza a hacer una descripción o una enumeración de las opciones preferenciales de Dios. Los pobres, los cautivos, los ciegos y los oprimidos. Hay una opción preferencial de Dios por estos 4 grupos de personas. Los pobres, sobre todo hablamos de los pobres en el espíritu. Aquellos que aunque saben que tienen riquezas materiales, saben que todo pasa. Saben que algún día van a morir y no se van a llevar un solo peso a la tumba. Por lo tanto, saben que esa riqueza que han de tener no es para ellos, sino para el bien de los que vienen después de nosotros. Los cautivos, aquellos que han sido oprimidos por el mal, tal vez, sometidos a situaciones difíciles, indecibles. Los ciegos de vista, dice aquí. Todos los enfermos tienen esperanza. Y los oprimidos, los que han sido perseguidos, atacados, a proclamar el año de gracia del Señor. Quiero que sepan que nosotros estamos en el año de gracia del Señor. ¿Cuándo comenzó el año de gracia? El día de Pentecostés, el primer Pentecostés del que nosotros tenemos conocimiento. Nuestro primer Pentecostés. Desde el día en que nació la iglesia, ahí comenzó el día de gracia. Y ese día de gracia hasta el día de hoy lo estamos viviendo. Para Dios es un solo día. Para nosotros son 2000 años. Pero para Dios es un día, el día de gracia o el año de gracia. A proclamar el año de gracia del Señor. Porque estamos en el tiempo de la gracia, en la gracia del Espíritu Santo. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó toda la sinagoga, tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y admiración de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, no es el hijo de José. Pero Jesús les dijo, sin duda me diréis aquel refrán médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Sanaciones, milagros, prodigios. Y añadió, en verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a la viuda de Sarepta. Como quien dice, ¿me están retando? Miren, creo que es en el capítulo 6 del mismo Evangelio de Lucas, o tal vez más adelante en el capítulo 4. A Jesús lo intentan matar. Su misma gente, su misma familia, su mismo pueblo lo intenta matar. Dice que Jesús no pudo hacer allí casi milagros, porque esa gente no tenía fe. Qué difícil es que Dios quiere salvar al mundo entero, pero el mundo no se quiere dejar salvar. Dios que te creó a ti sin ti, no te va a salvar a ti sin ti. Dios que no te pidió consentimiento para crearte, para darte la vida, para darte un cuerpo, un alma, un espíritu. Ese Dios que te creó a ti sin ti, no te puede salvar y no te quiere salvar a ti sin tu consentimiento. ¿Cuál es tu consentimiento? Creer, tener fe, aceptar el proyecto de Dios. Si tú no quieres salvarte, Dios no te obliga. Si tú no quieres llegar a la vida eterna, si tú no quieres llegar al cielo, si tú no quieres tener esperanza, Dios necesita de que tú participes. Y para
que puedas participar de esa salvación, necesitas 3 pequeñas cositas: amor, fe y esperanza. Las 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Fe, esperanza y amor. Alguno podrá decir, yo tengo mucha fe en mí. Lo felicito. Yo tengo mucha fe en las personas que me rodean. Lo felicito. Pero esa fe no sirve de nada en este mundo. Si no es para la vida eterna, no tiene sentido, no tiene razón de ser. Igual que el tema de ayer. Si yo soy humilde, tengo que ser humilde pensando y proyectándome en vida eterna y salvación. No es ser humilde por ser humilde, no es callar por callar, y no es buscar el último puesto por buscar el último puesto. Es decir, todo tiene que tener una razón de ser. En el territorio de Sidón, y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán y el sirio. Extranjeros, qué curioso. Al oír esto, todos los de la sinagoga se pusieron furiosos. Claro, como que les dijo, ustedes quieren comer del mejor manjar, pero no se disponen, no vienen a la mesa, no abren su corazón. Y yo quisiera que esta palabra nos cayera a nosotros los católicos. Porque nosotros podemos gozar de las mejores riquezas y de los mejores tesoros que Dios ha podido proveer al ser humano. Los sacramentos, la palabra de Dios, la iglesia, la comunidad, el Espíritu Santo, lo tenemos todo. Sin embargo, somos precisamente nosotros los católicos los que más despreciamos. ¿Y por qué despreciamos? Porque no tenemos esperanza. Porque nos hemos aferrado a las cosas temporales, a las cosas momentáneas, a las cosas pasajeras. Y lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. No pudo allí hacer casi milagros, porque la gente no tenía fe. Sigamos con la primera lectura que nos sigue hablando de esa esperanza. Este texto bíblico que nos da la liturgia de hoy es uno de los textos que más escuchamos cuando hay exequias. A lo mejor ustedes no se habrán dado cuenta, la próxima vez, tal vez que usted participe de una exequia, pues pueda que le lean este texto. Hermanos, no queremos que ignoréis la suerte de los difuntos para que no os aflijáis como los que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual modo Dios llevará con él por medio de Jesús a los que han muerto. ¿Se acuerdan que en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versos 53 al 57, Jesús dice que el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna? Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que coma de mi carne y beba de mi sangre no morirá jamás. Dice, el que se alimenta de mí vivirá por mí. El que se alimenta de mí vivirá por mí. Y San Pablo en Romanos capítulo 6 dice, si hemos muerto con Jesús, por el bautismo hemos muerto con Jesús, tenemos la seguridad que por el mismo Jesús vamos a tener parte en su vida eterna, en su resurrección. Mis hermanos, esta semana la Biblia nos está hablando de algo fundamental para la vida cristiana, fundamental, pero que se ha perdido. Se ha perdido por nuestro inmediatismo, por nuestro materialismo, porque estamos aferrados solamente a esto, a este mundo y punto. Esto es lo que decimos apoyados en la palabra del Señor. Nosotros, los que quedemos hasta la venida del Señor, no predeceremos, no nos adelantaremos a los que hayan muerto. Pues el mismo Señor, a la voz del arcángel y al son de la trompeta divina, descenderá del cielo. Jesús, el que resucitó, descenderá del cielo.
Y los muertos en Cristo resucitarán primero, en primer lugar. Después nosotros, los que quedemos vivos, seremos llevados con ellos en las nubes al encuentro con el Señor por los aires. Y así estaremos siempre con el Señor. Mira, hermanos, esta es nuestra esperanza. Por eso vamos a misa, por eso comulgamos, por eso nos bautizamos, por eso nos casamos, por eso nos confesamos. Por eso, es por eso. Por eso oramos, por eso hacemos el rosario, por eso leemos la Biblia, por eso nos reunimos. Esta es la razón, esta es la meta, este es el propósito. Cuando perdemos esto de vista, lo perdemos absolutamente todo. Seremos llevados con el Señor en las nubes al encuentro del Señor por los aires, y así estaremos siempre con el Señor. Consolados pues mutuamente con estas palabras. Mis hermanos, todo pasa. Por eso en el Salmo hay gozo y alegría. ¿Para quiénes? Para nosotros, para los que creemos y los que tenemos esperanza. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones, vida eterna. Porque grande es el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses, pues los dioses de los gentiles no son nada, mientras que el Señor ha hecho el cielo y la tierra, ha hecho la vida eterna. Alegraos, alégrense el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena, vitoreen los campos y cuanto hay en ellos, aclamen los árboles del bosque, delante del Señor que ya llega a regir la tierra. Es que Dios está por encima de todo, hasta de la misma muerte. Regirá el orbe con justicia y a los pueblos con fidelidad. Es que Dios es fiel. Mis hermanos, cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Todo pasa. No se afanen. La enfermedad pasará, los problemas pasarán, las crisis pasarán, todo pasa. Esta vida pasará. Y eso no es una mala noticia, eso es una buena, porque quiere decir que allá al otro lado hay algo muchísimo mejor que lo que tenemos aquí, aunque lo que vemos aquí es realmente hermoso, es divino, es maravilloso, pero allá tenemos algo mucho mejor. Dios les bendiga. Olguita. Señor, te damos gracias, te damos y te bendecimos por la palabra que nos has regalado en el día de hoy. Gracias, bendito Dios, porque nos da la oportunidad de seguir creciendo y aprendiendo. Gracias porque vienes a levantar nuestro ánimo, porque nos vienes a dar esperanza. Muchas gracias, papito Dios, por ese amor tan grande que nos tienes. Lo queremos aceptar. Danos el carisma, danos el don de la esperanza. Danos la gracia de poder ver más allá. Danos la gracia de poder entender que hay una vida eterna, una salvación eterna. Danos la gracia de entender que hay cielos nuevos y tierra nueva esperándonos. A todos, mi bendito Dios, los que querramos, los que tengamos fe y los que guardemos en nuestro corazón el mensaje de Jesucristo el Señor. Gracias, papito Dios, bendito seas, a ti la gloria por siempre y por los siglos de los siglos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No sé si ya llegó Olguita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que vivamos este año jubilar, para que podamos comprender la gracia que el Señor nos ha concedido a través de su palabra. Que nuestra esperanza florezca, que nuestra fe sea creciente. Y ante todo, abramos el corazón para recibir en el nombre del Señor ese mensaje diario que nos trae su palabra. Amén. Amén. Para que nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amor sean fundamentados en el Señor, para dar y convidar, y muchos vivan ese amor. Amén. Para que, ayudados por el Espíritu, la gracia del Espíritu Santo, nos dejemos transformar para vivir la alegría, la fe y la esperanza. Amén. Amén.
para que nos podamos desprender un poco de tantas cosas terrenales, materiales y transitorias, y sin dejar de amar lo que Dios nos ha dado, podamos hacer buen uso de todas las cosas para la vida eterna. Amén. Pidámosle a Papá Dios que nos bendiga. El Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Amén. El Señor levante su rostro sobre nosotros y tenga misericordia. Amén. Papito Dios, en su infinito amor, infunda en nosotros su Santo Espíritu para que nunca perdamos de vista la meta eterna, el cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Todos los días, de lunes a sábado, hacemos el Santo Rosario por este mismo canal, en vivo a las 3 de la tarde, y cada día hay una intención particular. Cordialmente invitados para unirse. Usted tiene alguna súplica, únase a las 3 de la tarde por esta misma vía, por Google Meet, para participar del Santo Rosario y orar por sus intenciones. Tenemos el campamento, las comunidades, los grupos de oración. Lunes, Subia y Fusa. Martes, mañana martes, quiero invitar a los hermanos del grupo de oración de Eduardo Santos a que tengamos nuestra reunión por Google Meet, por este canal, a las 7 en punto de la noche. Estaremos abriendo un poquito antes de las 7. Como hemos tenido dificultades al reunirnos, entonces invito a todos los hermanos del grupo de oración Ricaute, grupo de oración de Eduardo Santos, a que nos reunamos por Meet el martes a las 7 de la noche. El miércoles San Cristóbal, no se les olvide, 6:30 de la tarde. Jueves Castilla, 7 de la noche. Viernes Arborizadora y Bosa. Y el sábado, como todos los sábados, en el norte, Mirandela. Que Dios les bendiga. Ojalá que nos podamos encontrar en cada uno de los grupos de oración. Sus ofrendas. Padre, en el nombre santo de Jesús oramos y bendecimos las ofrendas que nuestros hermanos dan a través del Nequi. Los lavamos con tu bendita sangre. Atamos, ligamos y encadenamos todo espíritu de pobreza, ruina, escasez, miseria y enfermedad. Todo aquello que se nos quiera llevar nuestros recursos económicos. Danos inteligencia, sabiduría y el don de la administración para que nuestros recursos económicos puedan crecer, prosperar y ser bendición para nosotros y para muchos más. Amén. No se les olvide, mis hermanos, 301-551-2161, el número de Nequi a nombre de Milena Bermúdez para sus ofrendas. El campamento juvenil. Presten atención. A todos los jóvenes que usted conozca, hágale llegar esta invitación. El campamento juvenil ha sido una experiencia maravillosa, buenísima. Y todos los muchachos que han entrado al campamento han sido tocados por el Señor. Así es que ojalá y extendamos esta invitación. 3 y 4 de octubre, 200,000 pesos. Ahí están los teléfonos para que se puedan suscribir. El número de uno de ellos es 300-677-3027, lo que alcanzo a ver, y el otro es 304 583-7111. Bueno, entonces, cordialmente invitados al campamento. Ya no nos queda sino un mesecito para el campamento, así es que a trabajar se dijo por ese campamento. Mis hermanos, Dios les bendiga, muchísimas gracias y nos vemos mañana, Dios mediante. Felicidades.